¿Estamos listos? Muy bien. Bueno, pues primero que nada, me presento. Mi nombre es Lee García y mi hermano Juan. Hoy vamos a compartir un tema, ¿verdad? El tema de la iglesia. Nosotros somos los misioneros apóstoles de la palabra de Garland, Texas, acá en Dallas. Entonces, para todos aquellos hermanos que nos están escuchando, bienvenidos. Todos aquellos que se estén conectando, que se van a conectar en algunos momentos, bienvenidos a todos. Y pues hoy comenzamos este primer día, que ya lo vamos a estar haciendo cada domingo alrededor de, pues más bien a las 4 de la tarde, solo que estuvimos por aquí haciendo unos arreglos y nos pasaron unos minutos. Ahí les pedimos perdón, disculpas por este momento que se nos fue, pero aquí estamos listos para compartir la palabra del Señor. Entonces, como decía, nosotros somos los misioneros apóstoles de la palabra de acá de Garland, Texas, y queremos hoy, o hemos tomado la iniciativa de compartir con ustedes, con todos los que se conecten, con toda aquella gente que llegue a escucharnos, porque también va a ser subido a YouTube. Entonces esperamos que sea de mucha bendición para todos aquellos que nos escuchen en algún momento. Hoy, en este día, vamos a comenzar con el tema de la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque para nosotros los católicos es bien importante la iglesia, ¿verdad? La iglesia que fundó Jesús. Porque hoy en día miramos, escuchamos por aquí, por allá, que hay tanta gente diciendo que Jesús no fundó una iglesia, o que la iglesia no es importante, o que la iglesia no salva, que Cristo no es religión, que Cristo solamente es relación. Entonces hay tanta confusión hoy en día que yo le doy gracias a Dios por los misioneros apóstoles de la palabra, que pues ser parte de este movimiento, de esta familia, nos ha llevado a conocer la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, una vez que yo conozco la iglesia de Cristo y que yo estoy convencido que Jesús funda una iglesia y que esa iglesia va a ir a predicar por todo el mundo y que esa iglesia Jesús le entrega los medios de salvación. Entonces, cuando yo voy entendiendo estas cosas, que Cristo quiere salvarme a través de su iglesia, entonces yo por eso es que tomo la decisión en compartir lo que yo estoy aprendiendo, lo que estamos estudiando, para que aquellas personas que todavía siguen en la confusión, que siguen sin creerle a Jesús, o que siguen siendo engañados, porque siguen siendo engañados por las sectas protestantes que andan diciendo todas estas cosas que mencioné. Entonces es la razón por la cual nos mueve el Espíritu Santo a compartir estos temas que son muy, muy necesarios para toda nuestra iglesia. Entonces yo le doy gracias a Dios que nos tiene hoy aquí en su presencia, y que lo vamos a hacer con una intención para que aquellas personas que lo escuchen, que entiendan que Jesús quiere la salvación para nosotros, pero ¿cómo? Enviando una iglesia, y a esa iglesia le da los medios de salvación, le da la orden de ir a predicar por todo el mundo. Vamos a comenzar con una cita bíblica para mirar que Dios sí tiene una iglesia. Primera de Timoteo 3:15. Vamos a mirar, vamos a ir comprobando cada cosa. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, que vamos a comprobar que Cristo tiene una iglesia, Dios tiene una iglesia. Entonces, por lo tanto, cuando yo me doy cuenta de que Jesús tiene una iglesia, funda una iglesia, yo tengo que estar dentro de esa iglesia. Vamos a escuchar qué nos dice Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad.
aquí encontramos algo claro, algo clarísimo para todos aquellos que andemos buscando, o aquellas personas que anden buscando la verdad de Cristo, la verdad dentro de la iglesia, lo que predica la iglesia por 2000 años, lo que ha predicado por 2000 años. Aquí nos está diciendo San Pablo, pero si tardo, para que sepas cómo tienes que portarte en la casa, Miramos primera característica que está diciendo que Dios tiene una casa, en la casa, pero fíjense lo que sigue enseguida, que es la iglesia. Entonces, cuando la Biblia me dice que cómo debo portarme en la casa de Dios, pero me dice otra cosa más importante, segunda parte, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Entonces, aquellas personas que nieguen esto, aquellas personas que no le crean a la palabra de Dios, pues allí están topando contra la palabra de Dios, están topando contra Cristo. Porque si yo estoy escuchando que Cristo tiene una iglesia, que Dios tiene una iglesia, ¿cómo yo me atrevo, o cómo hay gente que se atreve a decir, Cristo no tiene ninguna iglesia, Jesús no funda ninguna iglesia? Pero la Biblia nos dice otra cosa, nos dice que sí tiene una iglesia. Entonces, por lo tanto, cuando yo leo esta cita bíblica y muchas otras que vamos a leer, entonces yo voy entendiendo que Cristo sí quiso una iglesia, y vamos a mirar cuál es la intención, o cuál es, por qué mueve a Cristo a fundar la iglesia, o sea, dejar una iglesia. Vamos a mirar ahorita, pero vamos a mirar primero 1 Timoteo 2:4. Ahí mismo, 1 Timoteo 2:4, ¿qué nos dice ahí? Algo bien importante. Dios tiene una iglesia, ya sabemos que tiene una iglesia. Ahora vamos a mirar. Dios quiere salvarnos a todos, quiere salvar a la humanidad. ¿Cómo? Vamos a mirar cómo es mediante la iglesia, pero vamos a mirar qué nos dice aquí. Sí. Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahí. Dios quiere que todos los hombres se salven, o todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Dónde está la iglesia? En 1 Timoteo 3, ¿verdad? Versículo después, 1 Timoteo 3:15, que dice que es la iglesia columna y fundamento de la verdad. Entonces Dios quiere que nosotros nos salvemos, que la humanidad se salve. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cómo van a llegar a ese conocimiento de la verdad? Mediante la iglesia. Entonces, cuando yo comienzo a creerle a la iglesia, comienzo a creerle a Jesús, lo que dice en las Escrituras, lo que nos predican nuestros líderes, entonces ahí ya yo miro que Dios quiere salvarme, y para llegar yo a esa salvación, ¿qué tengo que hacer? Estar dentro de esa iglesia. Segundo, tengo que creer. ¿Por qué? Porque en esa iglesia se encuentra la plenitud de la verdad. Entonces ahí miramos, repítelo y sigues. Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Conocimiento pleno de la verdad. Entonces, mediante esa iglesia que Cristo funda, es como nosotros vamos a llegar a ese conocimiento pleno de la verdad. Entonces, ahora ya miramos, Cristo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada, saber y entender, aceptar que Jesús funda una iglesia. ¿Dónde? Ahí está en 1 Timoteo 3:15, donde para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Ahora vamos a mirar ahora dónde es donde Cristo funda la iglesia. ¿Dónde funda la iglesia? Vamos a leer esta cita bíblica que es la fundamental en
San Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Es una cita donde nos va a decir, nos va a comprobar que Jesús sí funda una iglesia. Y esa iglesia es de la que San Pablo habla aquí. Quise empezarlo así, ¿para qué? Para primero mostrar que sí hay una iglesia, que Cristo sí tiene una iglesia. Ahora vamos a mirar por qué estamos diciendo que Cristo sí tiene una iglesia. Vamos a leer en San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. ¿Qué nos va a decir la palabra de Dios ahí? Vamos a escuchar con atención. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vamos a escuchar aquí la confusión, ¿verdad? Como hoy en día estamos escuchando la confesión por aquí, por allá y donde quiera, ¿verdad? Incluso a veces hasta en la misma iglesia hay mucha confusión, que no hay una seguridad, no hay una certeza, no hay una convicción de que Cristo tiene una iglesia, sino que unos piensan una cosa y otros otra. Escuchamos a un protestante, escuchamos a otro y al último salimos confundidos. La gente sale confundida. ¿Por qué? Como en aquellos tiempos, ahorita, después de que Jesús baja de Cesarea de Filipo, ¿qué es lo que hace esa pregunta a sus discípulos? Sigue. Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Ahora, yo hago una pregunta aquí. ¿Era verdad lo que le contestaron a Jesús? No. ¿Qué pregunta Jesús? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos que eres Elías. Mentira, no era verdad, no era Elías. Unos que Jeremías. Mentira, estaban en el error. Otros que ¿cuál es el Juan el Bautista, unos que Juan el Bautista y otros algunos de los profetas. Entonces ahí miramos la confusión de aquel tiempo, en aquellos tiempos de Jesús, cómo la gente andaba confundida, no tenía algo claro, no tenía esa claridad. Entonces esa es la razón por la que Jesús decide fundar la iglesia. En medio de aquella confusión, Jesús decide fundar su iglesia. Entonces, aquí miramos que hoy en día, por ejemplo, ¿qué dicen las sectas protestantes? Testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo solamente es una fuerza de Dios. Entonces, ahí miramos una confusión. ¿Qué dicen alguna línea de los pentecostales? Que Jesús, que el Espíritu Santo y el Padre no existen, que solamente Jesús. Otros, por ejemplo, los mormones, que Jesús es un profeta. Entonces, hoy en día, en el siglo XXI, estamos mirando la misma confusión que estaba pasando hace 2000 años. La misma confusión. Y esta es la razón por la cual nosotros queremos ayudar, fortalecer la fe de aquellas personas, de aquellos católicos que de veras quieran conocer su fe a través de las Escrituras, compartiendo estos temas y como muchísimos más que vamos a estar compartiendo uno cada semana y aclarando esas dudas, aclarando todo lo que se nos ha dicho por aquí o por allá. Mucha gente que quiere creer y que le salen por acá y le dicen que Cristo no funda una iglesia. Entonces, ¿qué hace el católico? A veces no haya ni para dónde. Entonces, es por eso que estamos mirando aquí cómo esa confusión ya existía desde antes. Sigue. Él les preguntó: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ahí Jesús le hace una pregunta a sus apóstoles, ¿verdad? Ya después de que mira que aquellos están todos confundidos, entonces, ¿y ustedes qué? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Entonces les pregunta a ellos, a ver cómo andan ellos. Vamos a mirar qué contestan los apóstoles, qué contesta Pedro. Sí. Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.
A esto replicó Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese qué seguridad de Pedro, qué seguridad. Cuando Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Pedro contesta: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué le dice Jesús? Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. ¿Qué le está diciendo ahí? Que las palabras que está mencionando Pedro no son por su propia cuenta, sino que ha sido revelada la palabra de Dios para que Pedro acepte y reconozca que Jesús es el enviado, Jesús es el Mesías, no como los otros grupos que andaban todos confundidos. Entonces cuando Jesús le pregunta esto, Pedro le contesta: bienaventurado hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y fíjense en el versículo 18 que va a decir: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está. Entonces por eso es que entre tanta mentira, Jesús decide fundar la iglesia. ¿Sobre quién? No la iba a fundar sobre aquellos que andaban todos mal, todos equivocados. ¿Por qué? Porque entonces, si Él funda la iglesia, entonces en la cita bíblica de 1 de Timoteo 3:15, donde dice que para que sepas cómo hay que portarte en la casa de Dios, que es columna y fundamento de la verdad. ¿Cómo iba Jesús a fundar su iglesia? En la mentira, en la confusión. No, sino que Él pregunta a sus apóstoles y Pedro contesta. Entonces Él mira que ahí está la verdad. Entonces ahí es donde Jesús decide fundar esa iglesia. Vamos a mirar ahora qué es lo que le da Jesús a Pedro. Ahí después: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a mirar, antes de ahí, vamos a decir, por ejemplo, vamos a leer en el 18, segunda parte, donde va a haber mucho daño a la iglesia, va a haber tanta confusión en contra de la iglesia, que el diablo quiere destruir esa iglesia. El diablo no quiere que la gente se salve. El diablo no quiere que Jesús funde esa iglesia. Y por eso es que el diablo hace a aquellas personas, les guía, las enseña para que vayan a predicar mentira en contra de la iglesia de Cristo. Pero vamos a mirar ahí enseguida que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ni los poderes del infierno, en otras versiones dice, ni los poderes del infierno prevalecerán en contra de esa iglesia que Jesús ha fundado en la persona de Pedro. Ni los poderes del infierno. Entonces, ni mismo Satanás en persona va a poder destruir la iglesia. Entonces, cualquier otra persona que venga queriendo destruir la iglesia, por ejemplo, los protestantes que andan por aquí y por allá tratando de destruir la iglesia, pero ya está escrito: no podrán destruirla, no la podrán acabar. ¿Por qué? Porque ya está prometido por la palabra de Dios, de Cristo. Ahora, vamos a mirar qué nos dice ahí enseguida. Sigue. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces aquí estamos mirando algo clarísimo, que dice: a ti Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces ahí no hay duda de que Jesús funda la iglesia en Pedro, sobre la persona de Pedro. ¿Por qué? Porque le va a dar las llaves del reino de los cielos, que podemos decir que le está dando autoridad, que le está dando potestad, que le está
le está diciendo que él tiene el respaldo, Pedro tiene el respaldo de Cristo allá en el cielo. Para lo que Pedro haga, está respaldado por Cristo en el cielo. Entonces ahí estamos mirando que le da las llaves del reino de los cielos. Y todo, ¿cómo dice? ¿Y todo lo que? Repite, decís. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Ahí le está dando esa misión, esa autoridad, esa potestad de que lo que haga Pedro va a ser respaldado por Cristo allá en el cielo. Sí. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ahí miramos entonces que ya Cristo ya le da esa autoridad, ese poder a Pedro aquí en la tierra. Entonces, por lo tanto, yo voy mirando que Cristo quiere una iglesia para la salvación del mundo entero y que Cristo funda esa iglesia. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo debo estar dentro de esa iglesia. ¿Por qué? Porque si yo no estoy dentro de esa iglesia, si yo me llego a dar cuenta que Jesús funda una iglesia, pero no quiero estar dentro de esa iglesia como lo hace mucha gente, a veces a pesar de que ya sepan, se salen de la iglesia, se van de la iglesia, y eso no es correcto, porque ya son palabras de Jesús, que ya no las dejó en la Biblia, que Él así quiere la salvación del mundo. Por ejemplo, ¿qué nos dice el catecismo en el numeral 845? Que fuera de la iglesia no hay salvación. O sea que la Santa Madre Iglesia es nuestra madre, es la que nos dice, la que nos guía, la que nos dice esto es así y esto no es así. Entonces, si la iglesia dice que fuera de la iglesia no hay salvación, y dice principalmente para aquellos que después de haber conocido la verdad o haber conocido el Evangelio de Cristo o la doctrina de Cristo, o que Jesús funda una iglesia para la salvación, aún así se salen de esa iglesia. Esos son los que no tienen, principalmente los que no tienen salvación fuera de la iglesia, no pueden salvarse, porque ya Cristo funda la iglesia para la salvación de la gente, la salvación del humano. Entonces, es duro para aquellas personas que se salen sabiendo, ¿verdad? Y que sin culpa aquellos que no han pertenecido a la iglesia de Cristo pueden salvarse. Sabemos que hay muchas personas hoy en día, aquellas personas que también ya tienen un pequeño conocimiento de que Jesús fundó una iglesia. Por ejemplo, yo hablaba la otra vez con una hermana, hablábamos de, pues, como siempre, esto no me gusta de la iglesia y por eso me voy, que es que acá me dicen esto y que es que así me tratan así y que no me gusta y que me voy de la iglesia. Sí, hermana, pero es que usted debe saber que Cristo fundó una iglesia y que dentro de esa iglesia es donde tenemos los medios de la salvación, por lo tanto tenemos que estar dentro de esa iglesia. Sí, yo sé, decía la señora, yo sé que Jesús fundó una iglesia, pero no, es que a mí no me gusta cómo me tratan ahí, y yo me siento mejor acá. Entonces, aunque no sean personas que tienen un estudio académico universitario, pero que sí tienen un conocimiento que Jesús fundó una iglesia y se salen, ahí son esas personas las que también fuera de la iglesia no van a tener la salvación. ¿Por qué? Porque la iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia lo está diciendo. Entonces, si yo he estudiado la palabra de Dios, yo he llegado a entender esto, o sea, ¿cómo puedo salirme? No puedo. Ahora, vamos a leer otra cita bíblica donde vamos a comprobar que sí, Jesús le deja el encargo de llevar el evangelio a esas personas. ¿A quién? Vamos a mirar en San Marcos capítulo 3, versículo 13 y 15. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Entonces ahí vamos a mirar que dentro de la iglesia de Cristo, desde el comienzo, Jesús elige a las personas que Él quiere.
no se eligen ellas mismas, como hoy en día podemos mirar en muchas sectas protestantes, que ellos se nombran y se autonombran pastores y que dicen que porque toman la Biblia y ya porque leen algo por ahí, entienden algo y ya creen que son pastores y no sé qué otras cosas, pero así no es. Vamos a mirar qué es lo que Jesús hizo con estos 12. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que la salvación llegue a todo el mundo, pero mediante esa iglesia donde se encuentra la plenitud de la verdad. ¿Sí? Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó a un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, ahí miramos que Jesús toma esa decisión, ¿verdad? Toma esa decisión de que Jesús sube al monte o al cerro y llama a los que él quiere, llamó a los que él quiso, para que estuvieran con él, y así instituyó a esos 12. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar. Entonces, ya miramos que aquí Jesús sube al monte, llama a los que él quiere para que estén con él y para enviarlos a predicar. Entonces, pero vamos a mirar, enviarlos a predicar, ¿pero qué? ¿Qué van a predicar? Vamos a leer San Mateo 28, 18 al 20. ¿Qué es lo que van a predicar? No van a predicar solamente lo que ellos quieran, como hoy en día cualquiera toma la Biblia, la abre y predica lo que sea, lo que se le viene en gana. No, por eso es que Jesús elige esos 12 para que estén con él, para prepararlos y después enviarlos a predicar. No solamente, si hubiera sido así como los protestantes piensan, que solamente agarran la Biblia y se van y predican lo que quieren. Imagínense, Jesús hubiera dicho, bueno, aquí tienen Biblias, váyanse, prediquen, cada quien diga lo que quiera y ahí está, el chiste es que hablen de mí, pero no, hay un orden. Jesús por eso llama a esos 12 y los tiene con él. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar. Y aún así, en otra versión dice, a los que él mismo instituyó apóstoles. Entonces ahí él mismo los instituye apóstoles y los envía a predicar. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ir pues y hacer discípulos a todas las gentes. Fíjese, aquí algo bien importante que me gusta, como dice Jesús acercándose a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque tiene todo el poder en el cielo y todo poder en la tierra. Entonces, como Cristo, como Jesús tiene todo el poder que el Padre le da, por eso es, ¿sigue? Ahí donde... Y después, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ir pues, ¿verdad? Llevar el Evangelio y hacer a todas las gentes mis discípulos, bautizándolos. ¿Cómo se hace un discípulo? Mediante el bautismo. ¿Cómo enseña la Iglesia Católica acerca del bautismo? Pues que tiene que bautizarse. ¿Para qué? Para formar a ser parte de la casa de Dios, del pueblo de Dios. Entonces, mientras no se bautice la persona, no es discípulo. ¿Qué pasa con muchos protestantes que no se quieren bautizar? Aún ya teniendo la edad que sea, muchos grandísimos de edad, no se quieren bautizar. ¿Y qué dice la Biblia? Tienen que ser bautizados para ser discípulos de Cristo. Si no son bautizados, aunque carguen la Biblia, aunque sea quien sea, no pueden ser discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque el discípulo de Jesús tiene que ser bautizado. Pero vamos a mirar qué nos dice después del bautismo. ¿Sí? Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Aquí miramos
que no, Jesús no manda a que prediquen lo que quieran, a que digan lo que quieran, a lo que se les antoje, no. Sino que aquí está diciendo, después de hacer discípulos aquellos mediante el bautismo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado, lo que yo les he mandado. Ahí está la orden de Cristo a sus apóstoles, de ese envío de ir a predicarle a todas las gentes de todo el mundo y bautizando, hacer los discípulos, bautizándolos y enseñándoles a cumplir todo lo que Él les ha mandado. Entonces, ahí miramos algo clarísimo, que no es lo que yo quiera predicar, no es lo que cualquier persona quiera predicar, no es lo que se nos ocurra, no es solamente agarrar la Biblia y decir, se me ocurre esto y abro la Biblia y a ver qué me sale, no, sino que aquí está diciendo que la iglesia de Cristo, los 12 que Él llama, a los 12 que Él forma, a los 12 que Él envía, les da una misión de ir a predicar, pero saben que ir a predicar, se van a predicar lo que Cristo les enseñó. Entonces esto es lo que la Iglesia Católica enseña, que tenemos que ser obedientes a lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos dice. ¿Por qué? Porque es un mandato de Cristo, no es un mandato de un hombre, como lo podemos mirar en muchas sectas protestantes, que ellas predican lo que sea. Es una iglesia aquí, predica una cosa, la otra en la esquina predica otra, la otra por allá predica otra, o sea que no hay esa unidad, predican lo que quieren, y así no es. O sea, ese no es el evangelio de Cristo, eso no es lo que Cristo mandó, lo que Cristo dijo. Cristo dijo, vayan y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Entonces hay un orden, hay un mandato por Cristo a los apóstoles para que nos anuncien el evangelio y que así se mantenga la unidad en el mundo por todos estos siglos que han pasado y por los siglos que vienen. Entonces aquí miramos cómo es importante la iglesia. Vamos a mirar allá en Hechos de los Apóstoles para comprobar una vez más que sí hay una iglesia y que en esa iglesia se tiene que someter la persona, nos tenemos que someter, tenemos que ser obedientes a esa iglesia. Vamos a mirar lo que hace San Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 versículo 1 en adelante. Vamos a mirar ahí cómo San Pablo, a pesar de que era judío, a pesar de que no pertenecía a la iglesia de Cristo, a pesar de que no era cristiano, vamos a mirar cómo él se somete a la iglesia, se somete. Entonces vamos a mirar cómo él va a donde los apóstoles, a donde esos 12 que Jesús llama en San Marcos 3:13, que llama para que estén con él y envíalos a predicar. Bajaron algunos de Judea que adoctrinaban así a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a las costumbres de mosaica, no podéis salvaros. Fíjense, aquí me gusta la palabra que dice aquí. Bajaron algunos de Judea que adoctrinaban. ¿A quiénes adoctrinaban? ¿A quiénes? Así a los hermanos. A los hermanos que adoctrinaban. Si no se circuncidan, no podrán salvarse. ¿Qué dice el protestante hoy en día? Si no te vienes con nosotros, si no perteneces a la iglesia de nosotros, tú no puedes salvarte. Entonces miramos cómo allá estaba pasando esto en el primer siglo, en los primeros principios del cristianismo, como a pesar de que aquellos ya habían aceptado la fe, ya habían aceptado a Cristo, pero todavía querían seguir obedeciendo la ley de Moisés, querían que se circuncidaran, si no, no podían salvarse. Sí. Esto fue ocasión de una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. Ahí fue una acalorada discusión. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que tenían que circuncidarse.
para salvarse y observar las leyes del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y ahí se ocasionó una discusión acalorada, dice la Biblia, ¿verdad? Ahí está diciendo que con Pablo y Bernabé. Ahora vamos a mirar aquí qué hace Pablo. Por ejemplo, ustedes y yo sabemos que Pablo, ¿quién era Pablo, verdad? Que a lo mejor ahí no llegamos en su conversión de él, pero miramos que Pablo era judío, Pablo no era cristiano. Aquí Pablo ya es cristiano, pero él no puede decidir por su cuenta. Imagínense, si todo fuera lo mismo, que como dicen los protestantes, que la iglesia no importa, que no estés donde estés, tú te puedes salvar. Entonces Pablo, o Jesús más bien, le hubiera dicho: está bien, Pablo, quédate allá te puedes salvar también, allá también creen en Dios, allá en el pueblo judío. Pero no, sino que Pablo se viene, está allá dentro del cristianismo, Pablo anda predicando. ¿Y qué es lo que dice aquí? Hay esa discusión entre aquellos, pero aquí está lo que me interesa, o lo que quiero que pongamos atención, que Pablo, a pesar de que él conocía la ley de Moisés, a pesar de que él sabía de Biblia, él no pudo arreglar esa situación que se le presentó allí. Vamos a mirar qué hizo Pablo. Sí. Así que decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos